hablando con Adriana. Es un sitio muy mágico, estoy encantada de venir aquí. Estamos en las montañas cerca de Barcelona. ¿Dónde estamos exactamente? En Vallvidrera, en Baixador de Vallvidrera. En Vallvidrera, pues nunca estaba aquí y no imaginaba que el sitio tan bonito, lleno de... Estamos en montañas, árboles, olor es tan diferente que cuando venía de Barcelona. Entonces, y la casa muy especial, decorada de una manera muy mágica. Con muchos colores. Sí, con muchos colores. Sí. Y no me sorprende porque Adriana es una chica muy especial, muy cósmica, muy mágica, siempre lo digo. Entonces, por eso quería hablar con ella, porque tiene muchas cosas a contar de sus experiencias directas y de su conocimiento de temas espirituales. Vamos a ir por diferentes temas. Primero quería hablar del tema de experiencias chamánicas, porque Adriana es muy chamánica y tiene mucha experiencia y contacto directo con varias sustancias especiales que se utilizan para conectar con tu ser espiritual, y especialmente hablando de ayahuasca. Bueno, explica tú, Elena, ¿qué es ayahuasca? Y explica tus experiencias directas. Vale, pues, ¿qué es ayahuasca para mí? Llevo hace algunos meses que no he tomado ayahuasca, que no he hecho trabajos con ayahuasca. Pero durante mucho tiempo, ya hace como 5 años, que comencé a experimentar con ayahuasca, y encontré en mi búsqueda espiritual, porque creo que para hacerlo bien, desde mi experiencia, la ayahuasca es un medio por el cual puedes profundizar en la conciencia, ¿no? En lo que para mí es importante. Soy una investigadora de la conciencia, se puede decir así. Me gusta. A mí también. Eres exploradora de la conciencia. Sí, me gusta investigar lo que es la conciencia, me gusta esto de la pregunta de quiénes somos, me lo tomé muy en serio desde muy pequeña, entonces empecé a investigar quiénes somos. Me encanta esta frase mucho, la exploradora de conciencia. Ok, vale. Explica un poco lo que es ayahuasca para alguien que no sabe nada de este término, de esta planta. Esto primero. Bien, creo que la información que hay acerca de la ayahuasca, aunque es mucha, es al mismo tiempo como muy vacía, porque te dan básicamente datos de qué es la ayahuasca, cómo se consigue la ayahuasca, mezclando una liana con esto, ¿no? Pero no te informan realmente las personas que están haciendo ceremonias y retiros. No te informan realmente de qué es la ayahuasca para un proceso, digamos, de autoconocimiento. Para eso se han utilizado siempre las plantas medicinales, ¿no? Autoconocimiento. Entonces, la gente cree que normalmente tomar ayahuasca es resolver los problemas, o si la novia lo va a dejar, o un poco como el tarot, ¿no? Es un poco como estas historias de qué me va a pasar, si me va a ir bien el trabajo, o recuperarme, qué sé yo, equilibrar mi energía femenina con mi energía masculina. Quién sabe, hay tantas historias como mundos, ¿no? Como cabezas. Y realmente creo que la información, como decía antes, acerca de la ayahuasca en términos profundos es muy precario, y la gente la está utilizando como una forma de flipar, de tener un viaje interesante en algún momento, pero realmente no lo estamos haciendo, en mi opinión, como deberíamos, ¿no? Ya lo dije antes, que me gusta investigar y que me gusta profundizar en todo lo que hago, en todas las experiencias que tengo, y profundizar en la ayahuasca significa acceder al conocimiento de quiénes somos realmente, ¿no? De qué somos, o sea, quién soy más allá de un cuerpo físico,
que existe más allá de cuatro paredes en una casa, que de verdad somos, ¿no? Y encontrar que la medicina tiene respuestas y te guía por estos senderos de conocimiento. Mi experiencia con ayahuasca ha sido de profundizar en lo que realmente somos, de encontrar que por ejemplo somos vibración, ¿no? Que todo lo que se ha creado se genera a partir de la vibración, del sonido. Pues, ¿cómo te enseña esto ayahuasca exactamente? Dinos un poco sobre la mecánica. Bien, no tiene mecánica, esta es la gran experiencia, ¿no? Que normalmente esperamos, la gente que toma ayahuasca llega y quiere saber por medio de las otras personas qué es la ayahuasca. Pero la ayahuasca solo lo puedes saber cuando tú mismo la experimentas, como con todas las plantas medicinales y como con todas las cosas en la vida. Si tú no lo experimentas, por más que otras personas te lo digan, en realidad no sabes qué es, porque estás simplemente escuchando las experiencias de otras personas, no tu experiencia. Pues primero quiero saber, ¿sabes? Un poco más de la perspectiva científica. ¿Cómo es que te abre el conocimiento de quién soy? ¿Te abre algo físicamente en el cerebro? Es que ya sé que es pregunta así un poco materialística, pero de la perspectiva de alguien que no sabe nada. Lo que pasa es que para mí hablar de ciencia, o sea, es como que muy limitante. Para mí la ciencia es muy limitada en el sentido de que cuando nosotros, digamos, tomamos ayahuasca, nosotros trascendemos cualquier ciencia. Es una experiencia que va más allá de lo que nosotros podamos explicar con palabras. Entonces, ¿qué podría ser, digamos, un proceso de ayahuasca como yo lo he experimentado? Es un proceso en el que te adentras en lo que es la energía, ¿no? Son movimientos de energía. Si nosotros hemos profundizado y curioseado un poquito acerca de qué somos, nos damos cuenta de que todo lo que existe, la física cuántica ya lo dice, ¿no? Todo lo que hay es energía, ¿no? Entonces profundizamos, nos encontramos con estos movimientos de energía y físicamente podemos encontrar un cierto impacto porque estamos manejando o estamos sintiendo que de pronto nos morimos, ¿no? Que de pronto nos vamos a morir, pero resulta que en realidad es un contacto con una energía diferente de lo que estamos teniendo en ese momento. No nos vamos a morir, no nos va a pasar nada, simplemente que si estamos atentos, por eso para mí es importante la meditación a la hora de tomar ayahuasca, porque te ayuda a estar más centrado, a estar más atento de lo que está sucediendo y no entregarte, digamos, a las emociones que se presentan o a los estados, ¿no? que simplemente las experimentas con el dolor y el sufrimiento, pero no las observas, sino en realidad no puedes verla, ¿no? con cierta objetividad y saber con claridad qué es lo que esta experiencia te está mostrando sobre ti mismo. Pero es verdad que puedes tener experiencias físicamente bastante difíciles, porque yo también he tenido una experiencia con ayahuasca y no era tan agradable, era bastante difícil, era una de mis experiencias más intensas y más difíciles en mi vida. Entonces, explica qué es, cómo te afecta físicamente, emocionalmente y mentalmente, y por qué cada persona tiene algo diferente aquí. Cada persona experimentamos algo diferente porque cada cabeza es un mundo, o sea, nosotros, digamos, somos el resultado de lo que hemos experimentado desde que somos pequeños, de la información que ha manejado nuestra familia, de la información que ha manejado nuestro entorno de amigos, de la información que maneja nuestra sociedad. Dependiendo de dónde estamos, tenemos una información X en nuestra cabeza y la ayahuasca lo que hace es que te muestra esa información que tú tienes, que como yo lo experimento, o como yo lo veo y en lo que creo, es que la información que nosotros tenemos es absolutamente condicionada. Entonces, ¿qué sucede? La ayahuasca te muestra este condicionamiento de lo que es la información que tú manejas y te muestra cuáles son los problemas, cuáles son las circunstancias que tú tienes en este condicionamiento de tu mente, ¿no?
purifica mucho, ¿no? Es como todo el cuerpo y emociones. Te Todo, purifica, todo sale. digamos de que ti. es una purificación emocional, es una purificación, digamos, mental, ¿no? Es cuando la mente, digamos, se encuentra en shock porque está viendo algo más allá que ella misma no puede comprender, ¿no? Ella misma no sabe qué es lo que le está pasando porque es una experiencia que trasciende lo condicionada que ella es, ¿no? Es verdad que la experiencia con ayahuasca, que la puedes dirigir un poco antes, que puedes precondicionar tu experiencia con cómo lo puedes imaginar antes. O por ejemplo, mentalmente puedes prepararte alguna pregunta y la ayahuasca te va a llevar ahí. Puedes preprogramar un poco experiencia, ¿es verdad? Yo creo que es posible. Creo que es posible y, como decía antes, digamos que tienes que ser... Cuando la gente va con mucha expectativa a una ceremonia de ayahuasca, muchas veces no tiene ninguna experiencia. Porque las expectativas, digamos, lo que hace es que te bloquea, no te permite abrirte a lo que te vaya a presentar la planta. Cada caso, la planta te trata como un caso específico, cada uno de nosotros nos trata como un caso específico. Entonces, en cada caso específico va a dar lo que esa persona necesite ver y necesite comprender en ese momento. Es que yo recuerdo una parte de mi experiencia, esto era un poco antes de llegar al estado todavía muy avanzado, que estamos todos esperando la llegada de los efectos. Entonces recuerdo que una persona que estaba guiándonos vino y me miró y me dijo, ¡ay! Ella todavía parece que se encuentra bien, ¿no? Como físicamente. Y en este momento, cuando mi mente lo ha oído, empecé a sentirme muy mal físicamente. Y recuerdo que era un segundo. Y un segundo después, cuando él dijo esto, empecé a vomitar. Y él dijo, hoy está muy sugestible, ¿así se dice? Ajá, sugestionable. Entonces, sugestionable. Entonces, entendí que esta experiencia puede ser muy, ¿cómo se dice? Susceptible a sugestión. Sí. Que la persona que te guía, por eso es muy importante. Sí, definitivamente la persona que te guía tiene que saber de verdad. Hoy en día tenemos muchas personas que hacen ceremonia de ayahuasca, pero que no saben cómo guiarla, ¿no? Porque de verdad no han comprendido lo que es la medicina. Entonces, cuando no se hace con una comprensión de verdad profunda, lo que hacemos es sugestionar a las personas y las personas no están sabiendo que están siendo sugestionadas y después salen de un proceso de ayahuasca sin saber exactamente qué fue lo que pasó y con días posteriores a la toma de ayahuasca sintiendo que no saben qué pasa con ellos, qué fue lo que experimentaron, dónde están situados, que sienten que algo raro pasó pero no tienen información acerca de qué puede ser eso raro que experimentaron, ¿no? Porque hay muy poca información. Claro, porque no es solamente una experiencia de ayahuasca, es todo el proceso de es antes todo, y todo el proceso después. Claro, y hay que tener a esta persona al lado. Exacto, estamos totalmente abiertos, ¿no? Cuando tomamos ayahuasca es una apertura a todo, digámoslo así, ¿no? La mente, digamos, es como que entra en shock porque está experimentando algo que nunca ha experimentado, que nunca en su, digamos, en su experiencia, que tiene límites, esto es trascender la propia mente. Estamos abiertos, estamos sintiendo energías, se pueden sentir seres de otras frecuencias vibratorias, puedes estar en otras realidades, o sea, la experiencia no tiene infinita. Cada persona te puede decir una experiencia que ha tenido con la ayahuasca, entonces, pero lo que sí es cierto es que en ese momento somos muy vulnerables, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, creo yo, ¿no? Es un momento en el que es muy sagrado lo que yo experimento, en el que lo preferible es silencio, lo preferible es que la persona pueda estar atenta de lo que está sucediendo con ella, ¿no? Para poder comprender. Normalmente en las ceremonias de ayahuasca lo que hacemos es seguimos en las mismas historias que seguimos afuera, ¿no? Nos distraemos, tomamos ayahuasca, pero entonces
vale que la canción está bien, vale que la música está bien, pero en lugar de dedicarnos a hacer el trabajo interno que tenemos que hacer, nos dedicamos a seguir cantando con un flipe. Estamos en flipe, pero estamos cantando, nos estamos moviendo, nos estamos haciendo otra cosa. Y lo que realmente deberíamos hacer, que es, ¿no? Debería ser nuestro propósito, que es ir a investigar dentro de nosotros, no lo hacemos. ¿No? Entonces la ayahuasca es un abanico, como dijiste antes, infinito, no tiene fin, ¿no? Y cada persona experimentará sus propios demonios y sus propios cielos, ¿no? Porque todo está dentro de nuestra mente. Yo quiero otra vez solamente estresar un poco el tema de la persona con quien estás haciéndolo, porque no es, eso no es una experiencia cualquiera. Es una experiencia muy profunda y muy intensa, y hay que ser bien preparado y tener a esta persona al lado que te... Sí. Que no lo tomáis así simplemente por curiosidad, esto es importante. Que no sea esto una experiencia cualquiera, que esto es muy importante para mí a transmitir. Que la gente que se está planteando hacerlo, que lo tome muy en serio, que se prepare, que contacte con una persona con experiencia, como por ejemplo Adriana aquí tiene mucha experiencia directa y es una persona perfecta a preguntar todo lo que alguien que lo quiere empezar le gustaría saber. Entonces, para alguien que se está planteando a participar en una ceremonia de ayahuasca, primero, ¿cómo se toma la ayahuasca? ¿Eso se fuma? ¿Eso se bebe? ¿Viene en té? ¿Viene en alguna sustancia más cruda? ¿Cómo se prepara ayahuasca? Bien, la ayahuasca es un líquido, yo le llamo conciencia líquida. Es una bebida de sabor muy, muy amargo, muy intenso. Es de una planta, ¿sí? Es de dos plantas. Ajá. Es de una liana y una raíz. ¿No? ¿Dónde se cultiva esta planta? Normalmente la encontramos en el Amazonas, en Sudamérica. ¿Vienen aquí desde ahí? Sí, normalmente la traen preparada o la cocinan, compran, digamos, las plantas y las preparan aquí. ¿No? Vale, entonces se la prepara como líquido y se la bebe. Sí, pero se prepara bajo todo un ritual, ¿no? Me encantaría, esto es una de las cosas que tengo pendientes, y me encantaría poder participar en uno de estos rituales porque la gente va muy en serio, sabiendo que todo lo que hagan ahí será en beneficio de que todas aquellas personas que la vayan a consagrar, ¿no? Consagrar es beberla, es participar en una ceremonia. ¿En esa ceremonia mejor que vengan más personas o mejor grupo más íntimo? En mi experiencia, o sea, todo esto lo digo desde mi experiencia, yo prefiero grupos más pequeños. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con energías. Con la ayahuasca entras en un estado en el que tan sensible que puedes sentir los estados de preocupación, de angustia, de ansiedad, de todo aquel que esté presente, ¿no? En el momento en el que tú llegas con todas las expectativas, con todo lo que quieres resolver, todo esto es algo que bien, o sea, tienes tu mente llena de preocupaciones y dolores y ganas de deshacerte de todo ello, y al mismo tiempo estás afectando sin que sea, algo premeditado, estás afectando por vibración a todas las personas que hay. También. Claro. Entonces las frecuencias de otras personas también pueden afectar tu experiencia. Claro que sí. Ajá. Las personas que estén... Interesante. Si hablamos de que todo es vibración, la energía se propaga como este sonido, ¿no? En realidad el sonido es vibración. Cualquier cosa que ocurre dentro de mi mente, dentro de mi cuerpo, que es pura vibración, lo que yo manejo en mis emociones, lo que yo manejo en mis pensamientos, será propagado siempre, aunque yo no me dé cuenta, a todos aquellos que estén a mi alrededor. Y cuando estamos con la medicina, estamos muchísimo más sensibles a recibir. Ya no a recibirlo, porque siempre lo recibimos, sino a percibirlo aunque no comprendamos exactamente qué es esto que está sucediendo. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir si es experiencia mía o es de la persona al lado? Digamos que muchas veces se mezclan. ¿Ah, sí? Muchas veces puedes tener que aunque tú, hay personas, digamos que son
sensibles, ¿no? Más sensibles, digámoslo de esta forma, que son capaces de recoger, de sentir todo esto y ser como un canal para la limpieza de todo el grupo, ¿no? Entonces, si yo tengo al lado una persona que a lo mejor está muy cargada con todas sus historias, que bien, sus pensamientos son siempre dolor, de sufrimiento, de angustia y todas estas cosas, lo más probable es que yo vaya a tener también trabajos de angustia y de sufrimiento, ¿no? Y entonces después voy a pensar que esto era mío, me iba a limpiar. No, pero como nada, como siempre, todo tiene un efecto, o sea, no sucede. Probablemente esto que te está sucediendo a mi compañero me está ayudando a ver cosas a mí muy interesantes y muy profundas, y probablemente el hecho de que yo vomite no solamente está ayudando a que lo libere él, sino que me está liberando a mí, me está limpiando, ¿no? O estamos limpiando. Entonces, en alguna manera estáis conectando en la conciencia colectiva, en este nivel colectivo, y ahora digamos que nos hacemos conscientes de que estamos unidos. Uno, entonces estamos por eso Estados se está Unidos buscando, porque la frontera no hay fronteras. desaparece. Sí. Estas fronteras desde las mentes. Sí. No hay dualidad, no hay separación. Digamos que la frontera es la mente. Y en ese momento en el que la mente no sabe exactamente qué está pasando con ella, que todo es nuevo, que ha trascendido, que ve que hay otras realidades y otros colores y otras formas que ella misma no era consciente que existían. Entonces, cuando esa dualidad, como tú dices, desaparece, cuando esa división, ese límite desaparece, nos damos cuenta que todos somos exactamente lo mismo, ¿no? Y que en el estado en el que yo vibre, seguramente vibrará la persona que tengo al lado. Por nunca lo pensé así, nunca sabía que esto puede ser así. Es mejor que la persona que te guía en esta experiencia te vigila, que está al lado, o mejor dejarte a tu propia experiencia. Yo creo que las dos cosas. O sea, una persona que sabe que tiene experiencias y que percibe que la persona que está consagrando, que está en el trabajo de la medicina, de la ayahuasca, está pasando por un proceso más intenso de dolor y sufrimiento, digámoslo así, en el que estás sintiendo que el cuerpo algo le pasa y no sabes exactamente qué es, ¿no? Que estás viendo angustias o cosas de estas. Y es verdad que si más angustias si pasas más por dolores físicos y mentales, ¿eso significa que tienes más cosas dentro a purificar? Porque yo tenía un montón de angustia, pero no, empezó de nivel físico. Es un libro entero que puedo explicar, ¿vale? Pero en resumen grande, empezó a nivel físico, después nivel mental, y la noche acabó, que era una noche entera de 10 horas, acabó a nivel emocional, que estaba 2 horas, pero llorando. Y entonces, esto lo que dices es que si la persona tiene más angustia, significa que tiene más cosas entonces a procesar. Normalmente las angustias se generan aunque la manifestemos de muchas formas, el origen es uno, ¿no? No importa qué tantas angustias tengan, el origen siempre es una falta de comprensión de estas angustias. Entonces, no importa qué tantas angustias tengas o manifiestes, digámoslo así, siempre el origen es uno. Entonces, la ayahuasca lo que quiere es que tú te des cuenta de cuál es el origen de todos estos movimientos y de todas estas angustias. Y no quiere decir que si manifiestas dolores o sufrimientos es que te dan muchas cosas, o por lo menos mucha gente sale traumatizada porque dice que vio infiernos, que vio demonios, que vio cosas como esto, ¿no? que les impactó muchísimo, y entonces terminan sintiéndose que están sucios, que están, digamos, con espíritus, porque o que están con cosas. Esto es lo que yo noté un poco, que aquí se puede manifestar un poco. Yo lo veo así, tal vez me equivoco, pero lo noto un poco, entra como un ego humano. Ok, tú tenías experiencia divina, pues eres un ser más avanzado, ¿no? Tú tenías experiencia mala, pues todavía tienes trabajo. Entonces, como entran, ¿sabes? Tú eres mejor, mi experiencia era mejor, tú eras peor. Y seguimos catalogando, seguimos ¿no? catalogando. Cuando la medicina no te habla de catalogar quién es mejor que alguien, la medicina, como decía antes, te muestra más allá de la mente, donde exactamente más allá de la mente, que no hay conceptos de mejor o peor, de alguien más
más sublime o alguien menos sublime, lo que hace es que te muestra que puedes trascender, que puedes encontrarte contigo mismo, que los límites de la mente son límites de la mente, que lo que tú te creas acerca de tu experiencia no es más que los residuos que manejas en tu mente, y que tú estás por encima de tu mente. Lo que yo siento es que la ayahuasca, como otras medicinas, están digamos infravaloradas, porque pensamos que es para no ser tan malo como soy o para ser mejor de lo que soy. La ayahuasca no entiende de eso, la ayahuasca entiende de conciencia. Entonces es como cuando consagro ayahuasca, cuando hago una ceremonia de ayahuasca, no es arreglar mis problemas psicológicos, sino trascender y darme cuenta que yo no soy los problemas psicológicos y que me encuentro con apertura, ¿no? con conocimiento más profundo acerca de Aparte de conocimiento espiritual, ayahuasca también puede curar enfermedades, porque conozco casos de gente con cáncer, con diferentes enfermedades que también consultan a través de ayahuasca. Sí. ¿Qué son las enfermedades y qué son...? Sí, ¿qué son las enfermedades? Las enfermedades son bloqueos, se producen por bloqueos de ese manejo que nosotros le damos a nuestra mente. Cuando nosotros pensamos continuamente en que estoy enferma, en que la vida no tiene sentido, en que todo es un aburrimiento, en que tengo que esforzarme, ¿no? Tengo que esforzarme para poder conseguir la comida, en que el novio me dejó, en que cosas como estas, estoy creando bloqueos en todos mis cuerpos, ¿no? Por lo tanto, este bloqueo necesita, digamos, salir a flote para ser reconocido de que hay un bloqueo importante que he generado con mis pensamientos, que son mis emociones, ¿no? Entonces, este bloqueo se manifiesta en forma de enfermedad, en forma de gripe, en forma de cáncer, en forma de cualquier otra cosa, precisamente para decirte, oye, que tú no estás tomando la vida, no estás aprovechando la vida, no estás realmente prestando atención a lo que es la vida, ¿no? Y estás creando, digamos, bloqueos que te están enfermando, ¿no? Que te están creando problemas precisamente por eso, porque no estás vibrando un estado a un nivel armonizado. Pues la ayahuasca entonces puede hacerte ver... La ayahuasca, digamos que deshace estos bloqueos, ¿no? Y todo depende obviamente de la profundidad con la que tú haces la medicina, ¿no? De la que haces las ceremonias. ¿Una vez es suficiente en este caso? Yo no sé, yo he escuchado de personas que en una primera toma, incluso la primera vez, se han curado de cáncer. ¿Has escuchado casos? Sí, porque han comprendido en ese momento por qué tenían esta enfermedad, ¿no? ¿Conoces casos como este? Sí, he escuchado de primeras personas sus historias acerca de cómo comprendieron qué era lo que les producía este cáncer, ¿no? A un nivel más profundo, ¿no? A un nivel más inconsciente, qué era lo que generaba, qué era su pensamiento repetitivo, su creencia repetitiva que generaba que este bloqueo se manifestara de esta forma para ser sanada. Entonces la ayahuasca lo que hace es que te muestra, ¿no? Te muestra el estado en el que estás para que puedas comprenderlo. Y al tú comprenderlo se deshace el bloqueo, por lo tanto no hay enfermedad, es pura magia. Y es lo que hacen los chamanes, también, ¿no? Bien, exactamente eso. Los chamanes son, digamos, mensajeros de las medicinas, ¿no? Porque las comprenden, y entonces, más que mensajeros, canales. Bien, hay que aclarar o hacer un énfasis en que cuando digo medicina es algo que no tiene que ver con la medicina convencional, ¿no? Sino que algo, como lo vengo diciendo, algo que trasciende, ¿no? Es medicina de la naturaleza, es conocimiento profundo, ¿no? Entonces, este conocimiento profundo en forma de plantas, en forma de sabiduría, llega a ti y sana porque te da comprensión acerca de tus procesos personales, ¿no? Que debes trascender. ¿Y cuánto dura la experiencia con ayahuasca normalmente? Una experiencia con ayahuasca depende también, pero puede durar entre
6, 8, 10 horas. Para mí siempre han sido muy, muy intensas y siempre he tardado hasta 12 horas. Ya, yo también era bastante larga. ¿Y qué consejo tienes para alguien que está allá adentro y tiene mucho miedo y le gustaría parar la experiencia? ¿Hay manera de pararlo o es mejor redirigirla de alguna manera? Que seguro que es eso. ¿Qué aconsejas para alguien que está dentro y tiene un está poco desesperado de miedo y quiere parar, ¿no? Por ejemplo, se dice que para algunas sustancias puedes tomar leche o cosas de estas. ¿Hay algo para ayahuasca que puedes tomar para parar los efectos? Yo no sabría físicamente, digamos, si es agua, no sabría decirlo si es agua, si es naranja, como he escuchado que se utiliza en otras medicinas. Pero como estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Para mí lo que me ha ayudado es el hecho de la respiración. Cuando estoy en un proceso muy intenso en el que siento que me muero, que el mundo me traga, que desaparezco, es darme cuenta que lo único que me puede mantener, digamos, entera es la respiración, respirar, estar consciente de la respiración. Por eso también creo que es necesario tener un poco de conocimiento acerca de meditación, ¿no? Para que puedas tener una experiencia en la que tú de verdad puedas gestionarte todos tus estados. Y más que decir meditación es ir hacia adentro para ver utilizar herramientas que tienes, ¿no? Para poder aprovechar al máximo la experiencia de la medicina, de la ayahuasca. Entonces, el estar atento de la respiración, porque cuando tú enfocas, tú tienes una experiencia con la ayahuasca, no sabes dónde estás confundido porque estás sintiendo que a tu cuerpo le sucede algo, tu mente estás viendo colores, formas, ¿no? Lo que sea que estés viendo. ¿Qué sucede? ¿Qué deberíamos hacer ahí? Canalizar toda esta energía, ¿no? O sea, canalizar toda esta energía. ¿Y cómo lo hago? Por medio de mi respiración. Me concentro en la respiración. ¿A qué refiere canalizar energía para alguien que es novato? Canalizar mi energía significa como no dejarme llevar por todas aquellas cosas que están, no entregarme, ¿no? Por todas aquellas cosas que están pasando físicamente, mentalmente, emocionalmente, sino que yo soy observador de estas cosas. Yo estoy observando lo que me está sucediendo. No me entrego, no quiere decir que no esté entregado a la experiencia, que no esté experimentando y que no pueda ver y sentir todo esto, sino que lo hago desde otro punto, ¿no? Lo hago con atención y esto puede ayudarme a estar más centrado y darme cuenta que en realidad no me voy a morir, porque abro los ojos y veo que vale, estoy en el lugar. La experiencia siempre es hacia adentro, aunque si abres los ojos también puedes ver muchas imágenes y tener muchas sensaciones, ¿no? ¿Y cómo cambia después la calidad de vida? Entonces, sales de la experiencia y ¿cómo cambia tu realidad? Yo digo que antes de tomar ayahuasca eres una persona y después eres otra. A ver, en realidad somos la misma persona, pero nuestra comprensión se ha expandido, ¿no? Se ha abierto. Hemos visto cosas que no pensábamos que se podían ver y que podía ser verdad, que se podían experimentar, ¿no? Por eso digo que la ayahuasca es una expansión de conciencia, es una apertura total. El cambio, sí, el cambio con la ayahuasca, que claramente hay un antes y un después, es expansión. Eres consciente de que hay algo más allá de lo que tú siempre creías que había, que era el límite de todo. Entonces la ayahuasca te muestra que tú eres más allá, que eres más que cuerpo, eres más que mente, que te conecta directamente con la conciencia, con la inteligencia suprema. Y es esto exactamente que ellos... Hablo de los gobiernos y la cultura y el Matrix, es esto lo que ellos no quieren que hagamos. Claro, nosotros. No quieren que nos despertamos a que somos mucho más que lo que han creado ellos para nosotros en este mundo limitado. Y lo que hemos permitido nosotros por no preocuparnos en investigar si esto que nos han dicho que la vida de verdad es la vida. Entonces la ayahuasca lo que hace es que te amplía la visión de lo que es la vida, de lo que es la existencia,
primero te lleva a comprender quién eres como persona. Todo esto si estás pendiente, digamos, de si lo haces como un trabajo de autoconocimiento. Si no lo haces con este propósito, pues tendrás flipes, tendrás momentos en los que vomitas, tendrás momentos en los que te sentirás mal, pero simplemente no dejará de ser un flipe. Una historia de que viste colores y que la pasaste, pero si no hay un trabajo profundo, digamos, después de todo esto que has visto con la ayahuasca, un trabajo que preceda este encuentro con ella, que sea de verdad continuo, constante, que estés centrado en comprender qué es lo que la ayahuasca te está mostrando y qué es lo que la ayahuasca te puede mostrar. Si no estás ahí, digamos que el cambio, no te darás cuenta del cambio profundo que puede llevarte la medicina. Entonces a resumir un poco y pasar al tema siguiente, tú recomiendas la experiencia de ayahuasca a la persona, sí, pero siempre y cuando esta persona sabe un poco de meditación, esto sería ideal, ¿no? Para autoguiarse un poco dentro de esta experiencia, o cualquier persona puede yo creo que tener. Sí, perdón, yo creo que la meditación es como, porque cada uno de nosotros tiene un concepto de lo que es la meditación. ¿Qué es de verdad meditación? Meditación es poder estar en un momento no envuelto en los procesos mentales, sino es un momento en el que estoy tranquilo y que ya no me enredo en los procesos mentales, sino que veo cómo pasan. O sea, eso sería lo bueno para la ayahuasca, que ya no te enredas en las historias que te están presentando, ¿no? Digamos que no las sufres completamente porque sabes que tú estás aquí, que estás entero y que esto está sucediendo, pero que también puedes estar centrado y conectado contigo mismo en una parte más profunda. Y alguien que no está que no parece muy centrado, que alguien de la calle, una persona normal, lo puede y quiere tener esta experiencia, ¿también lo recomiendas? ¿O? Yo recomiendo la ayahuasca 100%. O sea, a cualquier persona, en cualquier momento. La recomiendo y tiene que ser un proceso de verdad de reflexión muy intensa. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Qué es lo que quiero que me muestre? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué si es esto? Si solamente lo vas a hacer porque está de moda y porque todo el mundo está tomando ayahuasca y porque bien porque está bastante de moda, ¿no? Está muy de moda. Aquí en Barcelona, no sé como otros países, pero aquí hay bastantes sitios que lo hacen. Hay mucha gente que está ofreciendo ayahuasca, hay mucha gente que bien le está haciendo como puede. Cuando estoy tocando el tambor, siento es como si fuera una puerta que me lleva a infinitos lugares, ¿no? Y encuentro tribus, encuentro que cantan, ¿no? Escucho canciones de tribus que intento de alguna forma reproducir, pero que no puedo, ¿no? Porque ellos tienen sus propios sonidos, tienen sus propios ritmos, ¿no? Es muy interesante. Claro, perdona que te corte, porque parecería que todos estos sonidos que estamos escuchando, están dentro de nuestro subconsciente, como una memoria, ¿no? Es como si están grabados de una forma memórica en nuestro, no ADN, pero en algo de nuestro cuerpo, ¿no? Mira que hay algo muy interesante de reflexionar, es que nosotros somos nuestros antepasados. Nosotros estamos tocando y estamos escuchando las canciones que nosotros hemos tocado en otros momentos de nuestras existencias. Está en la calle, maye, 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 hasta ahí, hasta ahí, Castana, Castana,
como un invitado también aquí tengo a Diego. A Diego, con quien nos encontramos en la casa aquí de Adriana. Tú tienes experiencia más que con ayahuasca, con DMT. La DMT, sí. ¿Es así? La DMT es el principio activo de la ayahuasca. Ajá. Bueno, explica un poco las experiencias de DMT y qué es la diferencia. Bueno, la DMT es el principio activo, psicoactivo de la ayahuasca. Cuando se toma ayahuasca se toman dos plantas, una que tiene el DMT dentro y una tiene otras sustancias que básicamente van a parar la digestión, el proceso de digestión, porque es la digestión que destruye la DMT en el cuerpo. Y por esto es un viaje muy largo de entre 4 y 12 horas. Extrayendo la DMT pura, la dimetiltriptamina, que es el principio activo, se puede tomar fumando o en otras maneras, lo más común es fumando. Hay muchas diferencias, la experiencia de la DMT puede ser, seguramente es más corta, entre 5 minutos y 40, depende. Y es entre 5 y 40 minutos más o menos. Y es muy visual, muy visiva, están muchas visiones y es muy intensa, puede ser mucho más intensa de la ayahuasca. Y con un proceso también a nivel físico que es, no hay vómito, pero hay sensaciones físicas muy fuertes. A mí me gusta decir que la planta que se está evolviendo siguiendo las necesidades del hombre del occidente, ¿no? Que todos quieren el polvo blanco que hace el milagro, ¿no? La planta usando como medio la ciencia y la búsqueda humana se está evolviendo en esta dirección un poquito más cómoda y práctica por lo que necesitan. ¿Y por qué piensas que estas sustancias no son de verdad legales en nuestra sociedad? Si tienen tantos beneficios. Ayahuasca no es ni ilegal ni legal. Estamos hablando de España y también en Italia y algunos otros países. En países como Suiza, Francia, Inglaterra y Alemania es mucho más ilegal. Y creo que este puede ser se comenta en solo, ¿no? Que en los países que tienes una industria más desarrollada, un desarrollo social más elevado, no quieren que la gente se despierta, que ve lo que es realmente importante en su vida. Claramente también la DMT es más ilegal porque es un principio activo puro y es ilegal por las leyes de los años 60 sobre los psicodélicos en América, claramente, que fueron exportados en todo el mundo. El problema más grande de hablar sobre las experiencias con la DMT y también en la ayahuasca es que el lenguaje que utilizamos no es adaptado para describir estas experiencias. Y es muy difícil describir lo que se pasa en un proceso con la DMT o con la ayahuasca directamente. Pero lo que se puede decir es que todos tenemos procesos que están muy similares uno con los otros. Y todos los humanos cuando toman DMT o ayahuasca tienen algún cliché muy similares entre todos. Y lo que hace la DMT como la ayahuasca es ponerte en un estado de percepción alterada, que no es conciencia alterada, porque en un viaje con la DMT la conciencia hasta un nivel muy alto es tu conciencia, tú sabes lo que estás haciendo, sabes por qué estás ahí, quién está en la habitación, qué música está. El observador siempre está. Tú sabes siempre dónde estás, pero estás en un otro mundo, visivamente y a nivel de percepción. Este nivel de percepción te puede poner en un estadio de ver algo que no se puede ver normalmente, claramente, y puede ayudarte a ver lo que tienes que cambiar en tu vida. Pero
a veces pasa que después de esta experiencia se tiene un periodo de vida que puede parecer malo, ¿no? Porque Después de estas experiencias. después, porque la DMT te enseña lo que tienes que cambiar, pero el cambio tienes que hacerlo tú. Claro. Y claramente si tú sabes que tienes que cambiar algo, pero no quieres hacerlo, o piensas que no tienes la fuerza por hacerlo, o todas las motivaciones que tu mente te dice, se vive de manera diferente, ¿no? Porque se vive sabiendo que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, no es fácil. Y por eso a veces pasa... ¿Puede ser esta sustancia también como ayahuasca adictiva? ¿Hay casos de adicción? Bueno, no, a nivel químico, a nivel científico no hay adicción. Pasa también que una vez que una persona lo hace, necesita de su tiempo, de algunos meses o semanas o días para integrar el proceso. Pasa que una persona no quiere hacerlo, después de una experiencia es mejor esperar días y eso pasa naturalmente. Lo que puede pasar es que se delega a la sustancia la resolución de los problemas. No es una dependencia física, no es como pensar que tomando esta sustancia todo mejora, la vida mejora. Pero como he dicho, la sustancia es un medio que tiene que... tú eres la persona que tiene que resolver tus problemas, ¿no? Es como un medio técnico para arreglar algo que se rompió, ¿no? Pues, no es solo cogerlo en mano, es utilizarlo y saber utilizarlo. Y pregunté esta pregunta a Adriana y también preguntaré a ti. Entonces hay que repetir estas experiencias para ir reparando lo que hay que reparar. Bueno, ¿Y con qué frecuencia? Porque esto que quiero preguntar a Adriana. Adriana, sé que tenía etapas donde participabas en ceremonias de ayahuasca muy frecuentemente, cada semana. Entonces, que volveré a preguntarte sobre esto. Entonces, ¿con qué frecuencia se tiene que tomar esto? no hay reglas, claramente. Puede ser que una persona lo hace una vez en su vida y está mejor. Y puede ser que una persona empiece un percurso, que es lo que he hecho yo. Y cuando se empieza este percurso, lo que se ve es que se va a evoluir. Se va a evoluir las experiencias, se va a evoluir el percurso mismo. Y en las primeras experiencias, que pueden ser entre 1 y 5, 6, 10, las experiencias parecen muy diferentes como de una persona que lo hace por la centésima o no sé, 50 o qué. Porque se crece mucho. Cuando las primeras veces se nace, es un nacimiento en el otro mundo y se explora como hace un niño o un bebé cuando nace, ¿no? Y después algunas veces se crece y se aprende a interactuar con lo que se ve. Sí, ¿por qué tantas veces? ¿Es necesario? ¿Para ti era necesario? ¿No te ha creado ninguna adicción? ¿Por qué tantas veces? Digamos que en ese momento cuando la descubrí, para mí fue descubrir algo que me mostraba en profundidad lo que era, digamos que me confirmaba lo que yo había visto en mi camino, ¿no? Mi proceso de investigación, digámoslo así, ¿no? Investigación interna. Entonces quería investigar, quería saber mucho más, quería conocer mucho más. Me habían dado una fuente preciosa y yo quería sumergirme, beberme todo el agua que había ahí. Ahora, si alguien pregunta, ¿no era esto un poco como algún tipo de escape? Esto no digo yo, esto digo en palabras de alguien que tal vez está escuchando y pensando esto. Yo creo que la gente siempre tiene, por eso digo que es algo que hay que experimentar en primera persona, ¿no? Que no vale lo que los demás te digan, que lo mejor siempre es hacerlo desde un estado bastante consciente, o sea, lo más consciente que puedas hacerlo, investigando qué es, qué va a suceder, sabiendo muy claro que esto que vayas a investigar, que dicen los demás, en ti puede no tener nada que ver, ¿no? Porque cada experiencia es diferente. Y en ese tiempo me dediqué a investigar en la medicina y
tuve muchas experiencias súper profundas, súper místicas. O sea, la experiencia con la medicina siempre es mística, siempre es expansiva, ¿no? Te da conocimiento sobre ti mismo y claro, quería investigar ahí. Y ya está. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la frecuencia? Bien, cuando haces algo digamos, con reflexionado bien, sabiendo qué es lo que vas a hacer, creo que el mismo proceso, la misma medicina te lo va guiando, ¿no? Te lo va diciendo. Sobre el tema del escape, creo que es el oposite, ¿no? Que a veces me pasa que hablando de la DMT o de la ayahuasca, muchas personas me dicen, me gustaría, pero no sé, porque tengo miedo de lo que puedo encontrar dentro de mí. Esto es un escape. Y hacer esta experiencia es no escapar, de lo que tienes que cambiar de tú mismo, ¿no? Sí. Claramente uno puedes hacerla una vez, dos, tres o cuanta quieres, hacer un percurso, hacerla una vez, pero no es un escapar de la realidad, es un entender es la realidad, cambiar lo que sabes ya adentro que tienes que cambiar, pero no lo estás haciendo. Claro, es un muy buen punto, sí, también. Bueno, a todos los que nos estáis escuchando, si queréis contactar con Adriana, porque ella hace algunas ceremonias interesantes, conciertos de cuencos, de frecuencias, de sonido, de meditación. ¿Qué más? ¿A qué más te dedicas, Adriana? ¿Qué es lo que haces exactamente? Bien, como lo dije antes, hay algo que a mí me apasiona y es el conocimiento, el autoconocimiento, ¿no? La profundización en nosotros mismos, quiénes somos. Entonces también hago sesiones particulares como facilitadora digamos, de profundización en la conciencia, ¿no? Porque es digamos, lo que me gusta. ¿Y cómo lo haces exactamente? ¿Qué herramientas utilizas? Bien, como herramientas externas utilizo la música, los cuencos, la vibración, ¿no? Y utilizo los sonidos, digamos, algún contacto, si creo que es necesario, imposición de manos, se podría decir. ¿Son sesiones individuales? Sesiones individuales. Entonces, sí. La gente que estaría interesada, están bienvenidos, ¿no? A contactar contigo. Claro que sí. Claro. ¿Y cómo se puede contactar contigo? Me pueden encontrar en Facebook, ¿no? Sería el contacto más inmediato. Vale. Me pueden encontrar por Adriana Carleano. Y quien quiera, pues me envía un mensaje y encantada. Muy bien, y es muy recomendable. Lo digo de la experiencia personal. Aquí todo se hace con la finalidad sin finalidad, ¿no? Sin meta, sin propósito, pero de que despertemos y accedamos a nuestro estado original, que es conciencia. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias. Magnífico. Diego, y si alguien quería contactar contigo, y explica un poco lo que haces. Bueno, yo tengo un espacio de Facebook, un perfil que se llama The Red Pill, como la pastilla roja, en que escribo muchas cosas sobre mis experiencias con la DMT, sobre las experiencias que veo que hace la gente conmigo, simplemente informaciones sobre este tema y tal, si alguien quiere escribirme por saber más. Claro, pues lo vamos a facilitar. Gracias. Muchas gracias, Diego, por participar. Gracias. A ti. Chicos, tenemos que ya despedirnos, ya es tiempo. Entonces, quiero agradecer mucho este encuentro con vosotros, con Adriana y con Diego. Gracias. Y gracias a todos por escucharnos. Y bueno, a ver cuándo nos vemos otra vez. Muchas gracias, es un placer. También, igualmente. Hasta luego, hasta la próxima vez. Gracias.